es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mi alma justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es mi pastor y nada me faltará. Porque Él es mi Señor, porque Él es mi pastor, porque Él es el buen pastor, porque Él es el que no nos deja, no nos desampara, porque Él es fiel y justo. Y Él no desampara a su justo, porque Él es Padre, Él es Padre, Él es amor. Dice que Él no conoce el desamor, Él no conoce las necesidades, y por eso Él nos da y nos da y nos da y nada nos faltará. Nada nos faltará, nada me faltará, nada me va a faltar y nada me falta, porque yo soy hija del Dios Todopoderoso, porque Él es mi pastor, porque Él fue el que me escogió, me llamó, Él fue el que me hizo digna para Él. Buen día, bendecido, maravilloso día tengamos todos en el Señor. Aquí estamos para este nuevo día, bendecidos, prosperados y en victoria, con esta preciosa melodía de este precioso salmista del Señor Danilo Montero. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestros alimentos, gracias por nuestra salud. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Y bueno, terminamos el estudio del libro de la segunda carta a los Corintios. Y hoy pues iniciamos con un breve resumen, digamos así, de lo que es, vamos a entrar a la epístola de San Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Ya escribió a los Corintios, se dirigió a los Corintios, corrección de lo que se estaba haciendo. Y ahora vamos a ver qué sucede en Gálatas. Y voy a leer, antes de nosotros entrar en sí al libro, voy a leerme pues una pequeña introducción. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: conforme el Evangelio se fue diseminando por el Imperio Romano, y muchos gentiles comenzaron a aceptar a Jesús como Salvador, pronto surgieron divisiones acerca de la necesidad de que los gentiles siguieran las leyes de los judíos, especialmente la ley que ordenaba que todo varón fuese circuncidado. Esta misma discusión se suscitó en la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en la provincia romana de Galacia. Continúo. Varios cristianos judíos insistían con los cristianos gentiles que para que ellos pudieran ser justificados por Dios, tenían que obedecer la ley de Moisés. O sea, los cristianos judíos, la iglesia cristiana, los que han sido aceptados al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, pero que eran judíos, persistían aún en la
en la ley mesiánica, ¿ve? En la ley de Moisés. Entonces querían que los gentiles, además de haber aceptado al Señor Jesucristo, también siguieran las mismas costumbres de la ley de Moisés que ellos traían. ¿Ve? Es como si los gentiles insistieran en que ellos debían adorar dioses e imágenes. ¿Ve? Seguir a Cristo y seguir adorando. No. Mire, con el Señor Jesucristo todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. No mirar hacia atrás porque nos queremos poder quedar convertidos en una estatua de sal como la mujer de los... Es mirar hacia adelante. Lo que hay hacia adelante. ¿Ve? Entonces los judíos querían que siguieran con lo de atrás. Poner remiendo viejo en un vestido nuevo. Y no. Así no es, y eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿ve? Entonces, mira cómo con base en qué es que se basa lo que Pablo escribe, lo que vamos a ver en la carta a los Gálatas, ¿ve? Porque se subsistía estas divisiones aún en estas iglesias, y aún dicen, somos cristianos, creemos en Cristo, pero siguen imágenes, ¿ve? Entonces es como si los eran gentiles que ya conocen la verdad de Cristo, pero no quieren dejar aún su antiguo corazón, sus cosas viejas, donde el Señor ya dice, lo viejo pasó, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Ve? Entonces aún hay mucho así. Así es casi, si no es todo, es casi todo lo que aún esto, y aquí está escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, y es para ahora, para este momento. Por eso esto quedó y está aquí en la Biblia. El Espíritu lo está inspirando para todos los tiempos, porque aún toda la humanidad se rige por cosas que no son. Entonces continúo leyendo. La epístola a los Gálatas es la respuesta de Pablo a esa falsa doctrina, ¿ve? Falsa doctrina. ¿Con qué argumentos? Con argumentos contundentes y palabras un tanto punzantes, Pablo denuncia ese falso evangelio que está siendo anunciado y busca traer de regreso a la fe verdadera a aquellos que estaban desviándose del camino correcto. Para ello habla de su propia experiencia cristiana y defiende su autoridad como apóstol. Muestra también cómo en la reunión de los líderes cristianos realizada en Jerusalén, él había sido aprobado para continuar anunciando a los gentiles el mensaje de que la salvación depende solo de la fe y no de lo que la ley de Moisés ordena hacer. En defensa de su posición, Pablo cita al Antiguo Testamento y habla de la experiencia de Abraham, el padre del pueblo escogido. Demuestra que Abraham fue justificado por Dios, no por sus obras, sino porque tuvo fe en Dios. En la última parte de la carta, Pablo habla acerca de la libertad que tienen las personas que creen en Cristo y cómo esa libertad se vuelve realidad en la vida cristiana. Mire, lo que vamos a ver es contundente, aunque viene siendo siempre lo mismo. Cómo hay falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos de todo, que desvían al pueblo de la verdad de Cristo. Los desvían. Y muchas veces yo también estuve allí desviada. Y todos hemos estado, porque todos hemos sido mal enseñados en la verdad de Cristo. Mire, con Cristo no hay, todo es por fe. No hay nada que podamos hacer. Ve, ya todos los pecados fueron trasladados al Señor Jesús. Él es el Cordero, lo que significa el Cordero en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que sucedía con ese Cordero? Para que pudiese ser limpiado el pecado de cada persona y el pecado del sacerdote y el pecado del pueblo. Ve. Y luego, ¿qué sucede en el bautismo de Juan el Bautista? ¿Ve? ¿Cómo se trasladan los pecados de todos, de toda la humanidad al Señor Jesucristo? Y no es cuando yo lo recibí, no es cuando yo me convertí, ni cuando tú te convertiste.
Eso sucedió en el momento que el Señor Jesucristo bajó a las aguas por medio de Juan el Bautista cuando le impone las manos. Allí Él nos representa todo y allí se traslada todo el pecado de la humanidad, de los que han nacido, de los que han muerto, de los que faltan por nacer. Todos los pecados fueron trasladados en ese momento. Entonces ahí quedaron todos sepultados con el Señor Jesucristo en su muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es tu Señor y si es mi Señor. ¿Ve? Entonces todo quedó pagado, tetelestai. Eso va a tratar la carta de los Gálatas. El plan de salvación está escrito desde el Génesis hasta Apocalipsis, siempre ratificándonos. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Es aceptar que ya yo no tengo pecado. Yo cargo con mi bolsa de pecado y yo tengo esa bolsa de pecado allí. Entonces muero en el pecado. ¿Ve? O yo ya creo que esa bolsa de pecado no está en mí. Aún antes de que yo naciera, ya el Señor Jesucristo la pagó. Es cuando yo acepto que sí, Él pagó, ya yo estoy libre. Entonces yo muero en Cristo. Y ahí es cuando tengo vida eterna. ¿Muero con mi pecado o muero en Cristo? Hay dos. ¿Ve? Si muero creyendo que soy pecadora y que tengo pecados, entonces yo muero en los pecados. Y soy condenada por los pecados. Entonces cuando yo vivo haciendo cosas para librarme según y para poder llegar delante de Dios, y no hay justo ni siquiera uno. Solo nos justifica el Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero entre nosotros los hombres no hay ni uno solo. Solo nos justifica el Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, de eso, ¿por qué van a obligar? ¿Por qué obligamos a la gente, o vamos a decir que tienen que hacer esto, tienen que vestirse así, tienen que peinarse así, tienen que comer esto y nosotros tienen que comer lo otro? ¿Ve? Porque eso es poner carga. Y eso es decir, es que así es que es. Y así es que vamos a agradar a Dios y así es que vamos a ganar la vida eterna. No hay que ganarla. Ya el Señor Jesucristo nos la dio. Mas la dádiva de Dios es dádiva, regalo. Regalo. Ya si nosotros nos dan un regalo, ¿por qué tenemos que ir a pagar ese regalo? Entonces dejaría de ser regalo. ¿Ve? Y cuando queremos hacer algo, es como querer ayudar, como si Cristo no hubiese hecho la obra completa. Como si a mí cuando nos hablan de Cristo, nos hablan de ir, de conocer. No, yo todavía no estoy lista, a mí todavía me falta mucho. ¿Qué nos falta? No nos falta nada para acercarnos a Dios. Solo es creer a Cristo. ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer. Ni hay nada que yo pueda hacer delante de Dios que sea más grande que lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Ve? Porque ni aún yo, crucificada, es más grande, porque yo sí soy realmente impura. Pero el Señor Jesucristo sí vino bajo del cielo. ¿Ve? Él es espiritual, no carnal. ¿Ve? Entonces, mire, es tanto, pero aquí le quise hacer como un breve énfasis. Ese es el Evangelio. Eso es creer no es una simple oración la que te va a limpiar y la que nos va a convertir de una vez a cristiano y una vez nos limpia de pecado. No. No es un encuentro, no es una consejería, no es al asistir muchas veces y leer tantas veces la Biblia, no. Es solamente creer en la obra del Señor Jesucristo, que ya Él pagó. Eso a veces no es fácil de entender. ¿Ve? Que ya Él pagó antes de que tú y yo naciéramos por nuestros pecados. Que ya no los tenemos, pero tenemos que creer en eso. Si no creemos en eso, ¿cómo así que no tenemos? Si que yo soy pecadora. Si que yo, Yadira, tú tú has hecho muchas cosas, si tú eres pecadora, Entonces, estás creyendo en pecado, no en Cristo. Porque si ya Él murió hace 2002 años, ya Él murió. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, lo quitó. Entonces, ¿qué tengo yo que más hacer? ¿Qué más hay que hacer? Si ya todo está pagado. ¿Ve? Estoy haciendo un breve resumen de todo y del Evangelio, porque ese es el centro, ese es el núcleo, ese es lo principal de toda esta Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Toda es para que conozcamos eso. Ese es el centro.
Entonces, esa es parte de lo que es la historia, lo que vamos a ver, es en el libro de los Gálatas, porque se suscitan todavía y Pablo todavía se levanta a hablar lo que yo acabo de decir. No tienen que hacer nada. ¿Qué les pasa? Ya les estoy enseñando. Y Pablo acá también habla, se vuelve al Antiguo Testamento. Acá en Gálatas lo vamos a ver cuando estemos ahí haciendo los videos ya. Cómo se levanta. El mensaje en sí de los Gálatas. Cómo Dios nos justifica. ¿Ven? ¿Cómo es que somos salvos? La respuesta de Pablo es que la salvación viene solo a través de la gracia de Dios, por medio de nuestra fe en Jesucristo, y nunca por medio de las obras. Pues si la persona es salva por obedecer la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. De eso va a tratar. Ese es el resumen del mensaje de los Gálatas. Entonces la muerte del Señor Jesucristo es vano. Si yo tengo que ser salva es por una oración, por un encuentro, por hablar, por confesar mis pecados. Mire, vamos nosotros a confesar. Si yo a los 38 años es que de pronto voy a hablar con un líder, con el pastor o con el cura o con quien sea, de que a confesar mis pecados, ¿te crees que yo me voy a acordar de todos? Yo voy a hablar de todos. No, ahí se van a quedar muchos. Entonces no es por eso. ¿Ve? La Biblia también nos dice que confesemos nuestros pecados. Por eso a veces dicen que se contradicen, no, porque el confesar es ese convencimiento. Sí, Señor, yo era indigna. Ahí ya estoy diciendo que soy pecador. Cuando viene ese convencimiento a mí, porque muchos también nos creemos, bueno, pero es que yo no soy una mala persona. Pero es que yo nunca he hecho esto, he hecho lo otro, yo no soy una mala persona, pero hemos mentido, hemos engañado. Que no hemos robado, con el vuelto no hemos quedado, con el lápiz, con el lapicero, con cuánta cosa, con la hoja, con la matita, cuando pasamos arrancamos. Entonces, miren, hemos hecho, entonces es solamente decir, en verdad en mí no hay nada bueno. ¿Cuánto ha venido el deseo de hacerle daño a alguien? Dependiendo, no de pronto no ha venido el deseo pero que le hagan algo a uno de nuestros hijos, a nuestros seres amados. A ver si nosotros nos queremos ir contra esa persona con todas. Perdón. Con todas. Entonces reconocer, en verdad, Señor, yo no soy buena. Señor, en mí no hay nada bien. Solo en usted, que usted viene y hace en mí, Señor, es que entonces, pero sí, solamente porque sí, no, Señor. Entonces, ese reconocimiento es como mirarme en un espejo cuando miro, en verdad yo tengo pecas, en verdad yo tengo arrugas, en verdad ya me salió aquí, ya me salió acá, ya la cana, ya esto. Entonces me estoy viendo y yo estoy diciendo, sí, oye, ya lo tengo, ya mira cómo se me ven los años, ya. Entonces eso es cuando ese es el confrontamiento, cuando el Señor, que sea nuestro espejo, la Biblia y Cristo. En verdad yo sí soy mala. Yo he sido, Señor. No he sido injusta también, a veces hasta conmigo misma, Señor. Si no me he podido amar a mí misma, cuidar a mí misma, ¿cómo voy a decir que sí amo al que está a mi lado? Y si no amo al que está a mi lado, ¿cómo voy a decir que lo amo a usted? ¿Cómo que yo voy a cumplir los mandamientos? Ninguno. Entonces, ese es el confesar. Ese es confesar cómo soy. Entonces, pero delante de Dios. Entonces cuando el Señor dice, ok, está ya dándote cuenta quién eres, qué es lo que hay en ti, en tu corazón. Te estás dando cuenta que estás enferma y que yo soy el médico y que entonces sí me necesitas. Entonces, sí, Señor, sí lo necesito. Sí lo necesito. Y acepto que usted ya pagó. Y que ahora, entonces es la libertad que vivimos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces cuando caminamos gozosos con Él, gozosos y confiados en Él. ¿Ve? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso es lo que trata la Biblia. Y eso aún trata más aquí. Ese es el mensaje de los Gálatas. ¿Ve? Entonces también habla que el Espíritu de Dios y la naturaleza humana. También va a tratar sobre unidos, que estamos unidos con Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje para hoy, para los Gálatas? Dice, el mensaje que Pablo escribió a Gálatas en el siglo I de la era
cristiana debe ser oído por los cristianos hoy. El mensaje de por la gracia de Dios estamos libres del poder del pecado y tenemos la libertad que Dios da por medio de Jesucristo. Esa libertad es aceptada y recibida por la fe y anunciada por la fe y nunca por las obras. El mensaje de Pablo vale para nosotros tanto como valió para ellos. Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí está, de eso va a tratar. Ese es el resumen que hemos hecho, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender esta gran verdad, Señor. Para que cada oyente a quien le llegue este video, Señor, pueda entender esta verdad. Esto realmente, cada carta y cada libro es casi una repetición. Se repite y se repite. El centro es Cristo. Somos libres, somos libres. No, ya no tenemos por qué estar esclavos, porque ya Él nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la maldad, del pecado. ¿Ve? No quiere decir que nosotros no cometamos errores y seguimos, sí, pero por eso es que está la palabra. La palabra nos lava y nos limpia. Por eso no desprendernos de ella y vivir en ella. Padre, ayúdenos, Señor. En su nombre, Jesús. Amén, amén y amén.